Bienvenidos a este último live del año y siendo el último del año, pues qué mejor tema que hablar de cómo terminar adecuadamente el año 2021 y cómo prepararnos para la entrada de 2022. Me llamo Tisha Clemets y si es la primera vez que me sigues, te doy la bienvenida a mi Instagram, mi YouTube, en los que hablo de cómo ser emprendedor utilizando las herramientas del siglo XXI con las redes sociales y todas las herramientas digitales y tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Esta es la gota 184 de las gotas de inspiración y quiero hablarte de, para empezar, hacer un poco de baremo de fin de año de qué es lo que ha sucedido en el año 2021 a nivel profesional, evidentemente también en tu vida personal, por supuesto, esa es una parte de lo que sucede en nuestras vidas, perdón que me estoy acomodando un poco, y podernos así preparar mejor para el próximo año. A lo mejor eres miembro de Marketing en Red desde antes, a lo mejor empezaste durante 2020 o 2021. A los que empezaron en Marketing en Red en 2020 se les llama bebés COVID, los nuevos que entraron en esta forma de negocio buscando una nueva forma de trabajar desde casa en una época en que ha sido tan beneficioso poderlo hacer. Yo he tenido la suerte de trabajar desde casa desde hace más de 20 años, primero como traductora independiente y después en Marketing en Red. Parte simultaneada, por supuesto. Ahora ya hace más de 3 años que trabajo a tiempo completo en Marketing en Red. Entonces, me gustaría que hicieras baremo y aclararte primero una cosa. Si 2020-21 te tenías un negocio desde antes, empezaste en el 20 o antes, este mensaje específico es para ti, piensa que 2020 fue un año fuera de lo común, fue un año extraordinariamente bueno para la mayoría que trabajamos en Marketing en Red, especialmente, debo decir, aquellos que tenemos negocios por Internet o que han cambiado su forma de negocio para adaptarse a Internet. Fue un año espectacular y no puedes comparar tus expectativas o tus estadísticas del 2021 a las que hubo en 2020, porque 2020 fue como que un mejor año en general. Ahora, dicho eso, a lo mejor es muy nuevo, muy nueva, todavía no llevas ni siquiera ese tiempo trabajando. Entonces, ten en cuenta qué es lo que ha pasado en 2021 y hasta qué punto este año estuvo a la altura de tus expectativas. Si es que tenías expectativas, deberías tener algún objetivo en tu negocio, pero fíjate qué ha pasado en este año y empieza por tomar nota de cuáles fueron tus éxitos, qué podemos celebrar en este año. Y hoy, hablando con una de mis líderes, me dijo, siento que he fracasado porque si bien ella subió de rango, no consiguió que sus líderes subieran de rango y resulta que sus líderes no están haciendo el negocio en serio, no están dedicadas. Entonces yo le dije, oye, no es tu responsabilidad llevar al éxito a otras personas. Llevarse al éxito a sí mismos es responsabilidad de cada uno. Y como líderes tenemos que estarles dando apoyo. Entonces, si tú tienes un equipo a tu cargo, no pienses como que es obligatorio que tú lleves a todo ese equipo a un lugar donde ellos no quieren ir. Ellos tienen que hacer el esfuerzo propio. Pero a nivel tuyo personal, ¿tú qué hiciste este año y qué podemos celebrar? Empieza por los éxitos, porque es muy fácil que nos vayamos directamente a la crítica. Y primero que nada es importante estar agradecidos por lo que tenemos, por lo que ya hay en nuestras vidas, lo que estamos aquí para lograr y servir. Y repasa esas experiencias positivas. Luego repasa qué experiencias pudieron ser negativas inicialmente, pero resultaron un buen aprendizaje. En 2021 hemos tenido muchísima gente uniéndose a nuestro equipo y también alguna gente que se ha ido del equipo de diferentes formas. Algunos se han ido de forma ilegal. Es totalmente prohibido que se haga reclutamiento interno, que líderes de una parte de la empresa, de otra familia, inviten a gente que está en activo a que se reinscriba de forma ilegal. Eso es una práctica ilegal, pero lamentablemente algo común. Y cuando las personas están distraídas y no ven realmente cuál es su camino, es fácil que piensen que tiene que ser más fácil en algún otro equipo. Seguro que hay otro equipo que hace mejor las cosas. Y sí, todos los equipos hacen las cosas de forma positiva y menos positiva y tenemos cosas buenas y cosas malas en todos los equipos, por supuesto. Es un camino de aprendizaje, pero la responsabilidad principal en tu negocio es tú mismo. Entonces, no me quiero distraer del tema. Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero
quiero respetar que estos lives son un tiempo corto. Empieza por hacer un baremo de todo lo que salió bien en el año, después de qué experiencias negativas hayas podido tener en tu equipo y qué aprendiste de ellas. ¿Cómo podrías hacerlo mejor en el futuro en base a lo que aprendiste? Y después señala qué cosas te han distraído de tus objetivos en este año. Probablemente el principal problema en cuanto a sacar adelante tu negocio o sacarlo adelante de la forma que tú querrías es que has tenido distracciones. Y distracciones es muy fácil tenerlas hoy en día. Realmente vivimos en una sociedad como que concebida para generarte ADHD aunque no lo tengas. Porque tenemos alertas en el teléfono, mensajes que entran por diferentes plataformas, suena el teléfono, suena el timbre, ladra el perro, gritan los niños si tienes niños, o sea, pasan cosas todo el tiempo. ¿Qué cosas son las que más te han distraído este año? Y me temo que para muchos ha sido mirar los telediarios y leer las noticias. Eso posiblemente te ha distraído mucho más de lo que crees. En cualquier caso, haz una lista de qué cosas te han estado distrayendo a ti y cómo puedes minimizar esa influencia negativa para el próximo año. Cuando tenemos un emprendimiento propio es crucial, no es optativo, que estemos absolutamente centrados en nuestros objetivos, en nuestro bienestar y en ver el lado positivo de las cosas. Y no es factible en absoluto que te dejes llevar por mensajes derrotistas, te dejes llevar por pensar que el mundo está acabado, que no hay un futuro o que las cosas están difíciles, porque eso no es real. Lo que sucede es que estamos en un cambio en este momento, unos cambios muy grandes y probablemente va a haber más cambios en el año que entra. Va a haber cambios en la forma de hacer las cosas, va a haber cada vez más cambios. Realmente si tienes problemas con los cambios es algo que deberías trabajar dentro de ti, porque el cambio es la única constante y en 2022 va a haber más cambios. Entonces, asegúrate de que puedas tener esa paz interior y haz una lista de todas esas influencias exteriores que te ayudan a mantenerte en positivo. ¿Qué mensajes eliges escuchar a diario? Y cuando digo escuchar, me refiero a lo que ves, si es televisión, si son vídeos de YouTube o de redes. Lo que escuchas puede ser la radio, puede ser lo que te dice otra gente, puede ser un podcast. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? Deberías estar leyendo algo de crecimiento personal. Libros, puede ser libro digital, pero no simplemente contenido de redes o contenido de grupos de WhatsApp y Telegram o similar. Busca de estarte alimentando y nutriendo de fuentes que te den contenido positivo. Y toma nota de esto para aplicarlo el próximo año. Hicimos una formación muy extensa. Yo tomé una formación con Fraser Brooks la semana pasada. La he transmitido en mi equipo este lunes y es una cosa que vamos a estar incorporando para los alumnos de redes sociales en el próximo curso que empieza el 20 de enero. Si no te has suscrito a mis emails, te invito a hacerlo. tisha.tv/email porque el curso va a salir el 20 de enero y lo voy a avisar a los suscriptores que tienen siempre descuento en una fase inicial. Así que si te interesa hacer el curso, te invito a que te suscribas. Realmente te va a salir rentable. Entonces, piénsate otra cosa que a mí me gusta mucho, las cifras, me gustan las estadísticas. Si tú ya tienes una actividad en marcha, si tú ya estás ganando alguna clase de dinero con tu negocio de marketing en red, no cuentes como gasto el consumo propio de productos porque eso debería ser parte de tu consumo personal, digamos, en lugar de utilizar si tu empresa tiene productos de cuidado personal y de belleza, pues en lugar de comprarlos en otra tienda, la compras en tu propia tienda. O sea que eso yo no lo considero gasto en el negocio ni inversión en el negocio, sino en ti mismo, en tu propia salud y bienestar. Y si tú no crees que esos productos realmente sean buenos para tu salud y bienestar, plantéate realmente si lo quieres distribuir. Porque deberías estar considerando que esos productos son parte de tu vida, son parte de tu bienestar y no son discutibles. Entonces, anota tus estadísticas. Si no lo has hecho todavía, te invitaría a que lo hagas mes a mes, pero intenta mirar en este año, vete a los informes bancarios o los informes en tu oficina interna de tu página web, dentro de la que tienes con tu empresa, y fíjate qué comisiones has ganado a lo largo del año. Normalmente cuando empiezas son bajas, eso es normal. Y después anota también cuánto dinero has invertido en tu negocio, en tu crecimiento personal.
Puede haber sido viajar para ir a una convención. Ha habido algunas convenciones presenciales en el último año en algunos países. A lo mejor has pagado por una formación online de tu empresa o de tipo genérico. GoPro, por ejemplo, os la he recomendado mucho y esas son entradas de pago. ¿Qué libros has comprado? ¿Qué cursos has hecho? ¿Qué conferencias has escuchado? Y anótate cuánto estás invirtiendo en tu negocio. Inicialmente lo que yo invertía era bastante más de lo que estaba ganando en una primera etapa. Después, evidentemente, fui ganando más, ¿no? Y en este momento, incluso estando en un rango diamante, sigo invirtiendo cerca del 15% de los ingresos anuales en formaciones para seguirme formando, seguir perfeccionando mis habilidades y poderme seguir desarrollando como persona. Aprender y desarrollarte requiere tiempo, además de dinero, y tienes que tener asignado eso como parte de los requerimientos para poder crecer y llegar a un liderazgo en marketing en red. Eso es algo súper importante. Entonces, mira qué has hecho en ese aspecto durante 2021 y qué quieres hacer al respecto en 2022. Vete planificando un poco eso en cuanto a tus futuras cosas. Voy a revisar mis apuntes porque quería decir varias cosas y quiero asegurarme que no me estoy olvidando de lo más importante. Entonces, lo que dijimos al principio, ¿qué podemos celebrar del año pasado? Yo puedo contaros una bonita porque todavía no he hecho una celebración pública, pero mi canal principal de YouTube ha llegado a 70.000 suscriptores. Eso me parece wow. Llevo 5 años con ese canal. Este canal, ¿no? Este está chiquitito. Con el YouTube llevo apenas 1 año, con el Instagram llevo meses, así que es chiquitito todavía. Luego, ¿qué obstáculos has tenido en 2021 para tus objetivos y qué has aprendido de ellos? Algunos de los obstáculos o dificultades pueden haberte traído un aprendizaje. ¿Qué aprendiste de eso y cómo poderlo hacer mejor para la próxima vez? Luego, documentar qué ingresos has tenido, qué gastos, qué inversiones has hecho en tu crecimiento personal. Anota también cuántos tienes en este momento de seguidores en las redes sociales. Y aquí nos invitan a hacer una suma total. ¿Cuántos te siguen en todas tus plataformas? Cuenta los que tengas. Si tienes YouTube, ¿cuántos son? Si tienes base de datos de email, ¿cuántos son? Si estás con Instagram, una o varias cuentas, ¿cuántos hay ahí? Si estás con Facebook, ¿cuántos tienes? Si manejas alguna otra plataforma, manejas un Telegram o manejas alguna otra, pues ¿cuántos hay ahí? Y saca el número. Por mi parte quedó en 103.308 a fecha de la semana pasada y me olvidé de los de LinkedIn, que son como 500. Y los 300 de TikTok tampoco los conté, o sea que un poco más, como 104.000 y algo, pero bueno. Si estás dentro de ya una empresa de marketing en red y estás teniendo negocio, anota cuántos miembros hay. ¿Cuántos miembros tienes en activo? ¿Cuántos son distribuidores? ¿Cuántos son clientes de alguna forma? ¿Cuántos hay? Y toma nota de esto porque es importante para las estadísticas y para que sepas cómo estás creciendo. Eso tenerlo en cuenta. Y después también haz baremo. Mencioné antes qué cosas en tu vida te hacen sentir bien y qué cosas en tu vida no te hacen sentir bien. Intenta minimizar el tiempo que pasas en esas cosas que no te hacen sentir bien y dedicar más tiempo de forma consciente a esas cosas que sí son positivas en tu vida. Y toma algunas decisiones. Te invito a que pases el tiempo ahora en las fiestas. Eso se lo he dicho a todos los de mi equipo. Pues a lo mejor tienes que volver a ver el live después y anotar lápiz y papel lo que he estado diciendo y pasarte una tarde que tengas libre ahora en vacaciones para hacer un poco de baremo y realmente planificar qué deseas para el próximo año. A mí me encanta empezar el año nuevo, es como un nuevo capítulo, un libro en blanco. ¿Qué vamos a poner en las próximas 365 páginas de ese libro que quieres crear en tu próximo año? Y diseñarlo, montar un tablero de visión. Ahí, supongo que ya sabes lo que es un tablero de visión, vision board, en el que estás poniendo de forma visual esos sueños, esos objetivos y decidir qué vas a hacer para trabajar en pos de ellos. El marketing en red es una herramienta buenísima y te puede llevar a donde tú quieras, pero creo que un principal problema que hay es que la mayoría de la gente no se atreve a soñar. Piensa, ¿quién soy yo para llegar hasta ahí? Yo no se me da tan bien hablar, no soy extrovertida, no soy
no sé, no tengo don de gentes o no tengo contactos o no voy a poder por el motivo que sea y piensas que va a ser imposible llegar a esos niveles. Te quiero comentar que yo no me considero realmente extrovertida y por la definición que estuve leyendo realmente soy introvertida. Yo me siento cómoda con pequeños grupos de personas, me gusta hablar con la gente de a una o pequeños grupos y cuando me pongo cara a público me encanta hacerlo y después me quedo agotada. Eso es parte de lo que sucede conmigo porque yo realmente no soy extrovertida más que cuando, ahora toca salir al público, me maquillo, me pongo guapa, me pongo extrovertida, pero después vas a ver que con mi familia estoy aquí como muy tranquilita y no es eso lo que yo hago en mi vida cotidiana. Entonces, realmente atrévete a soñar. Te dejo esa tarea para las fiestas, aparte de que hagas estos ejercicios. Atrévete a soñar. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres lograr con tu vida? ¿Y si fuera posible que lo consiguieras? ¿Qué sería? Empieza por diseñar el qué antes de preocuparte del cómo. Y puede ser que este sueño te lleve varios años conseguirlo. A lo mejor es algo que puedes conseguir en 2022. A lo mejor es algo que te va a tomar más tiempo. No pasa nada, siempre y cuando sigas trabajando en pos de esos objetivos. Gracias a todos por seguirme en este año. Mensaje especial para los de Instagram. Esta cuenta la empecé hace pocos meses. Gracias por el entusiasmo. Estamos en 900 seguidores y me hace feliz ver tanta gente de la cuenta principal destinada a más temas de salud y va a tener cambios esa cuenta también entrado el año, pero ha sido mucho contenido temático realmente del producto que vendo y me encanta ver tantos emprendedores que han querido seguirme este nuevo canal. Cuenta de Instagram y en el nuevo canal de YouTube. Este es un poquito más viejo y realmente empezó con un poco más un experimento a la hora de estar enseñando cómo lanzar un canal de YouTube a la gente con mis cursos y pensé, voy a hacer un canal para mostrar que se puede hacer un canal. Y no le he estado dedicando tanta energía como podría, exceptuando ahora pues los lives que ya hace varios meses que estoy haciendo. Va a haber cambios en mis redes si me sigues por las diferentes redes. En tisha.tv tienes todos los links de todas las diferentes redes en las que estoy activa en este momento y realmente es YouTube e Instagram, que tiene dos canales o cuentas en cada uno, producto y negocio, y los emails. Esa es una parte que voy a estar publicando más contenidos en versión email para poder conectar más profundamente con vosotros. Este otoño he mandado pocos emails, pero muy afinados y he tenido muy buenos comentarios de aquellos emails que envié, pero van a ser más entrado el año. Así que bueno, por deciros esto, gracias a todos por estar aquí, gracias por seguirme, por apoyarme. Va para 5 años que empecé mi emprendimiento por redes y me hace súper feliz ver que está creciendo, que sigue creciendo y que estoy pudiendo formar parte de tantas vidas, pudiendo estar inspirando a tantas personas. Es algo que me resulta francamente inconcebible. Tanta gente que pueda recibir alguna clase de cosa positiva de mí. Y ese es mi gran objetivo, poderos mostrar que hay esperanzas, que hay caminos, que por supuesto puedes tener un ingreso trabajando desde casa y salirte de la ciudad y vivir en el campo o donde quieras vivir, que vivir en el campo no significa ser un ermitaño, tengo tecnología, aquí está por todas partes en la casa y que puedes disfrutar de un montón de cosas por más restricciones que hay en la sociedad. Y quiero reforzar ese mensaje en lo que voy a estar trayendo de contenidos en el próximo año. Hoy es mi último día de trabajo de este año, me voy a tomar vacaciones y si bien voy a estar sacando algunos contenidos entrado enero, voy a empezar de nuevo con los lives la semana del 10 de enero, para que lo sepáis. Y durante las fiestas probablemente este Instagram pues no va a estar muy monitorizado, pero siempre me encontréis por email y mi secretaria, mi asistente digital, Karina, va a estar mirando también los mensajes en mi ausencia. Así que si necesitáis alguna cosa, ella os va a poder contestar a los mensajes. Y lo que os avisaba, el próximo curso de redes va a empezar el 20 de enero, así que estaré hablando más de eso entrado enero. Espero que tengas unas fiestas estupendas con tu familia o sin ella, si así ha de ser, y que puedas disfrutarlo en cualquier caso. Con la tecnología estamos todos conectados, estemos donde estemos. Disfruta, descansa, recarga las pilas y vamos a por todas en 2022. Gracias por estar aquí, gracias por creer en tus sueños y
que tengas un estupendo final y comienzo del año. Hasta luego. Y terminamos por aquí. Gracias a todos.